Amados hermanos y hermanas, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente para continuar con el estudio acerca de Nehemías y hoy corresponde pues el capítulo número 5 y vamos a estar dando quizá un pequeño recuento de lo que hemos visto hasta hoy y cómo a través de la vida de este tremendo líder llamado Nehemías, que fue el instrumento que Dios utilizó para la restauración de los muros de Jerusalén, nosotros hoy día podemos ser bendecidos, podemos ser edificados y, y poder tomar del ejemplo de este varón, del ejemplo de este siervo de Dios, cómo nosotros conducirnos en nuestra vida como cristianos y más aún aquellos que tenemos una responsabilidad de liderazgo en la iglesia. Vimos la semana pasada por medio del pastor Tony acerca de cómo en el capítulo 4 este Nehemías resuelve en una forma magistral la oposición que tuvo que enfrentar en esta tarea, en este proyecto, y cómo sabiamente Nehemías recurre a la oración. Y amados hermanos, eso es lo que todo cristiano debe de tener en mente siempre. El recurso más grande, el arma más poderosa con la que nosotros contamos es la oración, es buscar el respaldo de Dios, es buscar la voluntad de Dios, es refugiarnos en Dios. Y entonces vamos a tener éxito en cualquier empresa que nosotros emprendamos. Bueno, vamos a ir al capítulo 5. Y el capítulo 5 está enfocado en una sola cosa, o más bien lo primordial o el punto central del capítulo 5 es la abolición de la usura. Cómo Nehemías es impactado al darse cuenta que el pueblo se estaba autoconsumiendo, o sea, entre ellos mismos se estaban haciendo daño, se estaban acabando o comiendo, mejor dicho, unos a otros. Y es triste, amados hermanos, como muchas veces el pueblo de Dios cae en esta situación, cae en esta condición. Y lo vamos a ver más adelante que esto mismo fue lo que llevó a Jerusalén a la destrucción. O sea, Dios lo entregó en manos de Nabucodonosor precisamente porque habían caído en esta condición. Entonces, vamos a ver los primeros 6 versos y leemos ahí, capítulo 5 de Nehemías. Leemos en el verso 1, dice que entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Tome nota que el clamor del pueblo es contra sus propios hermanos, o sea, es con ellos mismos. Entonces dice el verso 2 que habían algunos que decían, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y para vivir. O sea, hemos tenido que recurrir a pedir prestado para poder alimentarnos, para poder sobrevivir porque somos muchos. Verso 3. Habían otros que decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Entonces, hemos tenido que embargar nuestras propiedades, hemos tenido que deshacernos de las posesiones nuestras para poder adquirir alimento a causa del hambre. Verso 4. Habían otros que decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestra tierra y nuestras viñas. O sea, hemos empeñado nuestros bienes, hemos hipotecado nuestra tierra y nuestras viñas para poder pagar el impuesto. ¿Okay? Claro, el impuesto es el que ponen las autoridades en los pueblos.
Entonces, esto tiene mucho que ver con la gobernación, o sea, con quién estaba gobernando Judá en ese tiempo. Verso 5 dice, ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y dice el verso 6, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Ok, vamos a detenernos ahí. La condición en la que los judíos se encontraban en este momento era una condición similar a la que se encontraban en el tiempo cuando ellos fueron entregados en manos de Nabucodonosor. O sea, Dios permitió que Nabucodonosor pudiera invadir Jerusalén y llevarles cautivos porque habían llegado a un extremo donde ya no respetaban al hermano, donde abusaban del hermano, donde torcían el derecho, donde todo era usura y todo era sacar provecho de los demás. Aparte de eso, le habían dado la espalda por completo a Dios. Ahora, lo interesante es que estamos ahora tiempo después del cautiverio. Estamos hablando de que es el tiempo de la restauración. Estamos hablando de que los 70 años de castigo, de cautiverio habían pasado, pero estos son los que se encontraban allí en Jerusalén, algunos quizás sobrevivientes, otros que habían regresado del cautiverio. Pero el punto es que la gente que está viviendo en Jerusalén está siguiendo el mismo patrón, o sea, el fuerte aprovechándose del débil, el que tiene queriendo tener más y sacando provecho de la debilidad de otros, algunos se estaban enriqueciendo. Ahora, por eso es que vimos en el capítulo 4 que Tobías se levanta a impedir que los muros sean restaurados, porque él estaba tomando ventaja de la condición en la que el pueblo se encontraba. Entonces, había gente que decía, nosotros y nuestros hijos somos tantos que hemos tenido que pedir prestado grano para comer, para poder vivir. Pero había otra gente que decía que habían tenido que empeñar sus tierras. En el verso 3, habían tenido que empeñar sus viñas y aún sus propias casas para poder tener dinero para comprar comida. O sea, la situación era tan crítica que la gente no le importaba deshacerse de sus bienes con tal de sobrevivir. Ahora, esto, amados hermanos, yo quisiera que lo veamos desde el punto de vista social. Cuando en una comunidad, o en un pueblo, o en una nación, un país, se viene una crisis, cualquiera sea el origen de esta crisis, va a producir escasez de alimentos. Y todos sabemos de que esa es la parte más vulnerable, esa es la parte que nos toca a todos, porque todos luchamos a diario para sobrevivir. Y todos buscamos a diario nuestro sustento. Todos necesitamos a diario el comer para poder sobrevivir. Entonces, en un momento de crisis, las propiedades se devalúan. ¿Por qué? Porque lo más importante es adquirir alimento. Entonces tú puedes tener muchas tierras, pero si no te producen, si no estás teniendo frutos, si no están rindiendo esa tierra, entonces de nada te sirve. Y entonces aquí es donde se aprovechan
los que están en una posición diferente. Los que tienen se aprovechan de esta situación para despojar a esta gente. Entonces, eso es normal en la sociedad que vivimos, eso pasa cada cierto tiempo, vienen crisis económicas, vienen situaciones críticas en los pueblos, en los países, y sucede esto. Aquí en Estados Unidos lo vemos, por ejemplo, en el 2008, esa depresión o esa crisis económica que hubo, como mucha gente perdió sus casas, perdieron sus propiedades y se quedaron sin nada. Ahora, lo interesante es que mientras miles de personas perdieron sus casas, algunos cientos de personas se hicieron de 3, 4, 5 casas. Entonces, y es un ciclo repetitivo que se da naturalmente. Entonces, es una de las razones por las cuales Dios estableció el día del jubileo. Yo no sé si usted ha leído acerca del jubileo. El jubileo no era otra cosa más que un día cada 50 años. Cada 50 años, todos los que habían adquirido bienes o terrenos o viñas, olivares, lo que sea, o animales de algún hermano, por situaciones como esta, por ley tenían que devolverla. Entonces, todas las personas que estaban endeudadas con el hermano, la deuda quedaba libre el día del jubileo. Entonces, de esta manera Dios protegía las herencias, o sea, la heredad de cada familia, para que no terminaran perdiendo su heredad, sino que en un momento de crisis tendrían que empeñarla, tendrían que venderla, tendrían que deshacerse de ella, pero a los 50 años la recuperaban por ley. Entonces, pero claro, eso lo establece Dios en el principio cuando le da la ley al pueblo de Israel. Pero aquí estamos hablando ya mucho más tarde. Estamos hablando después de los 70 años de cautiverio en Babilonia. Y estamos viendo cómo la situación es la misma. O sea, hay gente aprovechándose de la crisis. Hoy día estamos viviendo en el mundo, o sea, esta crisis que se está viviendo hoy no es de un país, no es de un pueblo, no es de una nación, es del mundo entero. Ahora, yo le pregunto, ¿usted conoce miles de personas o ha oído de miles de personas que están en una situación crítica, que lo están perdiendo todo? Entonces vemos, por ejemplo, a diario en las noticias aquí en Estados Unidos, gente que no puede ni siquiera pagar su renta y que la ley protectora que se había dado se terminó y que ahora pues lo están desalojando. Entonces, una cantidad de historias. Ahora, mientras estos miles de personas están viviendo esta situación, hay unos cientos de personas por ahí que se están enriqueciendo de esto, que se están aprovechando de esta crisis, que están llenando sus bolsillos y se están haciendo de nuevas cosas, de nuevas propiedades, por la incapacidad, por la impotencia de otros. Ahora, como dije al principio, esto es normal en la sociedad que vivimos. Ahora, donde no se ve normal y no es normal y no debería de ser, es en medio del pueblo de Dios. Ahora, claro, no estamos hablando nosotros ahora de los judíos, estamos hablando de la iglesia. Porque si sacamos a los judíos, si sacamos al pueblo judío, que son los que vivieron esta experiencia, hoy día, en el siglo XXI, el tiempo que estamos viviendo, a ti y a mí, que somos parte de la iglesia, nos toca esto. ¿Será que dentro de la iglesia también hay personas que se están aprovechando de la crisis? ¿Será que dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, hay personas que están tomando ventaja de aquellos que están en una condición desfavorable? Esto es lo triste y es lo vergonzoso y es la condición en la que los judíos habían caído. Ahora, como dije al principio, eso mismo fue lo que los llevó al cautiverio. Ahora,
está ya después del cautiverio, las cosas siguen igual. Entonces, por eso es que Nehemías, como dice en el verso 6, dice, se enojó. Mire lo que dice el verso 6. Me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. O sea, cuando escuchó lo que la gente estaba diciendo, que sus mismos hermanos los habían despojado, que habían tenido que deshacerse de sus propiedades con el fin de obtener alimento. Nehemías se indignó. ¿Ok? Ahora, la usura es condenada por Dios. Ahora, ¿qué es la usura? La usura es el interés que se le pone a un dinero cuando se presta. Entonces, usted, por ejemplo, va a un banco. Mire lo gracioso. Usted va a un banco a pedir que le presten $5,000. ¿Ok? Entonces, lo gracioso es que usted va al banco y le dicen, bueno, sí se lo prestamos si usted cumple con y le sacan una lista de requisitos y lo más seguro es que le piden como prenda una casa o un buen carro, algo que pueda respaldar los $5,000. O sea, quieren asegurarse de que si usted no paga los $5,000, entonces le quitan ese bien, esa propiedad y le prestan los $5,000. ¿Ok? Pero lo gracioso es que a esos $5,000, mínimo, le van a poner entre el 12 al 15% de interés. Y esto sí le va bien a usted. 12 al 15% de interés sobre esos $5,000. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que usted va a tener que pagar los $5,000 más el 12 o el 15% que le agreguen por cada año que usted tenga la deuda. Entonces, por ejemplo, usted puede agarrar un préstamo de $5,000 y entonces ellos le dejan un pago mínimo. Y ese pago mínimo cubre los intereses. O sea, esta es política bancaria. Ese pago mínimo solamente cubre los intereses. ¿Cuál es la idea? De que usted pasa todo un año pagando intereses. Y al final del año usted debe $5,000. Pasa otro año, vamos a ponerle 5 años, pasaron 5 años y a los 5 años usted pagando esa cuota mínima que solo cubre los intereses, después de 5 años usted debe $5,000. Y usted jamás va a salir de la deuda. Entonces, claro, para el banco es un negocio. Pero como decía, lo que suena gracioso es que usted va y mete dinero al banco. ¿Sabe cuánto le pagan a usted? 1 o 1.5%. Y más gracioso aún, hay bancos que le prestan a usted de su mismo dinero. Si usted tiene $20,000, entonces le prestan hasta $20,000. Entonces su mismo dinero lo usan para sacarle a usted más. Entonces, pero así como funciona el negocio y esa es parte de la sociedad en la que vivimos. Ahora, lo que no tiene sentido es que en el pueblo de Dios se dé esto. Ahora, yo sé, hermano, y usted me dirá, pastor, pero mire, yo, por ejemplo, le presté $100 a la hermana tal, o le presté 300 a la otra hermanita, y después se desaparecieron. O sea, no me pagaron y se desaparecieron. O tenemos el caso peor, donde la hermanita, por tal de no pagarme, se enoja conmigo. Me levanta ahí una situación de enemistad y se enoja y ahora como ya no nos podemos ver, pues ya no me paga. Entonces, son los casos clásicos que se dan en la iglesia. Ahora, pero yo les recuerdo la palabra de Dios dice que el impío es el que pide prestado y no paga. Pero, mire, yo tuve que aprender a la mala.
¿Sabe? Yo llegué a un punto de endeudarme yo mismo con mis tarjetas de crédito con el fin de ayudarle a un hermano. Y ese bendito hermano ni siquiera los intereses de la tarjeta me pagó. O sea, aparte que yo tuve que pagar la deuda de este hermano, tuve que pagar todos los intereses, lo que estaba hablando hace un momento, los intereses que cargan los préstamos, que es lo que funciona en las tarjetas de crédito también. Las tarjetas de crédito no es eso más que un préstamo. Entonces, yo tuve que hacerlo, hermano, al ver la necesidad de decir, bueno, sí, hermano, yo no tengo cómo prestarle, pero mire, aquí está esta tarjeta, vamos a usar la tarjeta, y le resolví al hermano. Y eso no fue una vez, fueron por lo menos 3 o 4 veces. Y entonces llegó un momento donde yo decidí no presto más, excepto si estoy dispuesto a regalárselo. Entonces, ahora cuando una persona viene a mí y me dice, pastor, ¿me puede prestar 100 pesos, 500, lo que sea? Entonces, lo primero que yo veo es, si lo tengo para regalárselo, entonces no le digo que se lo regalo, entonces sí se lo presto. Pero desde que se lo pongo en su mano, yo doy por perdido ese dinero. De manera que si me lo paga, salgo ganando. Pero aún así, déjeme decirle, aún así, han habido personas que se perdieron. No volví a saber de ellos o simplemente se enojaron. Entonces, lamentablemente, dentro del pueblo de Dios tenemos esa situación. Entonces, quisiera que hagamos una pausa de Nehemías y leamos en el Salmo 15. Porque el Salmo 15 es interesante que el salmista empieza con una pregunta. ¿Quién es aquel que va a entrar al reino de los cielos? ¿Okay? Dice literalmente, Salmo 15, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? O sea, esa es la pregunta. ¿Quién es aquel bienaventurado? ¿Quién es aquel privilegiado que va a habitar en tu tabernáculo? O sea, va a estar en tu presencia. Que va a estar en tu monte santo. Entonces, mire la respuesta. El que anda en integridad y hace justicia. Ahora, ¿por qué quiero leer este salmo? Porque la usura es un mal que estaba arraigado en los judíos aún después del cautiverio. O sea, fue lo que los llevó al cautiverio. Y aún después del cautiverio, ese mal está arraigado en el corazón de las personas. Ahora, hay en las iglesias gente, lamentablemente, que solo piensa en enriquecerse sin importar a quién se lleva por delante. No les importa. Lo único que quieren es adquirir más. Entonces, tengo la oportunidad de hacerme de esta casa. Ya tengo 2 casas. Pero aquí hay una casa que esta persona ya no la puede pagar, entonces yo vengo y la puedo agarrar. Y la persona que no puede pagar, a la calle. No me importa. Ahora, como digo, en la sociedad es normal. Donde no es normal es en la iglesia. Entonces el salmista dice que quien va a tener este privilegio es la persona que anda en integridad y que hace justicia, que habla verdad en su corazón, dice el verso 2. Entonces, estas son las cualidades, las características de una persona que habitará en el tabernáculo de Jehová, en su monte santo. Verso 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y luego en el verso 5 añade, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Ahora, si usted considera este salmo
y lo trae a la condición de los judíos, usted se va a dar cuenta que esa es la razón por la cual estaban como estaban. Pero cuando esto sucede, hay unos pocos aprovechándose de muchos. Y usted sabe, las políticas, o mejor dicho, los políticos, cuando están en campaña, es esto. Es tratar de vender ideas, es tratar de ganar adeptos, ganar seguidores, con el único fin de adquirir el poder. Y cuando tienen el poder, entonces se olvidan de la necesidad del pueblo. Y se enfocan en sus propios intereses, en cómo obtener más. Ahora está de moda, por ejemplo, el juzgar o el llamar a juicio a los expresidentes. En toda Latinoamérica eso ya es una moda. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la persona en el poder se aprovecha de la gran mayoría. Una persona cuando tiene una posición alta puede usar su autoridad, puede mal usar su autoridad y puede también abusar de su autoridad. Y esto triste y lamentablemente sucede en algunos líderes dentro de la iglesia. Lamentablemente. Y no estoy hablando solamente de líderes, sino aún de pastores. Lamentablemente es un mal que está arraigado en el corazón de la persona y que por eso es que se practican estas cosas. A Nehemías le dolió en el corazón al escuchar el clamor de la gente. Vamos al verso 7 y dice: entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? O sea, ¿cómo es posible que ustedes mismos estén comiéndose a sus propios hermanos? Entonces Nehemías viene y confronta a aquellos que se están aprovechando de los demás. Y esto es lo que un buen líder tiene que hacer, amados hermanos: velar por la justicia, pero también actuar en los momentos precisos, de la manera correcta, intervenir de tal modo que podamos hacer justicia. Entonces Nehemías no solamente se dolió en su corazón, no solamente se molestó y se enojó, sino llamó, después de haber meditado, dice, llamó y reprendió a los nobles y a los oficiales. Y les dice: ¿cómo es eso que ustedes están exigiendo intereses a sus propios hermanos? O sea, están haciendo usura. Están aprovechándose de la situación. Están tomando ventaja de la crisis. Están tomando ventaja de los menos afortunados. Por eso es que en los diferentes países son unos cuantos ricos, que usted los puede contar con los dedos de su mano, y el resto son pobres. Pero el plan de Dios es que la distribución de todos los bienes y toda la tierra sea equitativa. Pero esa no es la verdad, no es la realidad en ningún país del mundo, ni aún en el mismo Israel, que lo recibió por ley. ¿Por qué? Porque se ha perdido. Pero en el corazón de Dios está que nosotros practiquemos la igualdad, que practiquemos la equidad, que nosotros nos preocupemos por el desvalido, que cuidemos del huérfano, de la viuda, que atendamos al necesitado, que nos pongamos en los zapatos de aquellos que están en medio de la crisis. Somos bienaventurados nosotros si estamos libres de la crisis, pero en un momento nos va a tocar a nosotros. ¿Y qué cuando te toque a ti? Dice: ustedes están exigiendo interés a vuestros hermanos, y entonces dice que convocó contra ellos una gran asamblea, similar
a lo que hizo Moisés en Éxodo 22. Ahora, Nehemías los llama. ¿Para qué? Para confrontarlos. O sea, llama a una asamblea, o sea, a todo el pueblo, a una reunión y dice, esto hay que resolverlo porque no es posible que nosotros nos estemos consumiendo unos a otros siendo que somos hermanos. Somos el mismo pueblo. ¿Cómo es posible que nosotros nos estemos aprovechando unos de los otros? Y el problema de esto es que siempre son unos cuantos los que se aprovechan. Son unos cuantos los que se enriquecen y la gran mayoría queda doblegado ante aquellos que se aprovechan. Y aquí es como surge la esclavitud. Entonces llegaba un momento donde la persona ya no tenía terreno, ya no tenía viña, ya no tenía animales, ya no tenía casa, ya no tenía nada. Entonces lo vemos aquí. Unos de ellos decían, ya dimos a nuestras hijas y a nuestros hijos en servidumbre, o sea, como esclavos. Y entonces familias enteras terminaban esclavas de otra. Y esto es lo que va a contrarrestar Nehemías. Dice, ¿cómo es posible? Estamos saliendo de la esclavitud de un pueblo extranjero, de un pueblo extraño al cual Dios nos sometió. Y ustedes aquí están haciendo exactamente lo mismo. Ustedes se están autosometiendo dentro de ustedes mismos, dentro de nosotros mismos. Porque somos hermanos, dice Nehemías. Entonces cuando llama a la asamblea, dice el verso 8, les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Ojo con esto. Dice Nehemías, nosotros dentro de lo que se ha podido, dentro de lo que hemos podido, hemos rescatado a los hermanos judíos que habían sido vendidos a otras naciones. Y ustedes venden aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. O sea, los vamos a tener que comprar también. De aquí dentro del mismo pueblo hemos tenido que pagar el precio para rescatar a los que se llevaron otras naciones y ahora tenemos que también pagarles a ustedes para liberar a nuestros propios hermanos. Y entonces dice que todo el mundo quedó callado. Dice, y callaron pues no tuvieron palabra para responder. Dice el verso 8. Entonces dijo Nehemías, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio a las naciones enemigas nuestras. ¿Vas a seguir siendo objeto de burla? Ahora yo te pregunto, hermano, ¿tú has escuchado gente que no va a la iglesia, gente no cristiana, decir, no, porque es que en esa iglesia las cosas que suceden, en esa iglesia las cosas que se ven, en esa iglesia el fulanito, la fulanita, en esa iglesia el pastor, en esa iglesia el fulano? Qué pena, ¿no? Qué pena. Somos el oprobio cuando deberíamos de ser nosotros la iglesia, el enfoque de atracción a la gente, el punto de luz que ilumina la oscuridad, las tinieblas en las que la gente anda. Estamos siendo también objeto de oprobio, objeto de burla ante la gente. Por eso es que necesitamos líderes como Nehemías, necesitamos hombres y mujeres como Nehemías que saquen la cara, que se levanten ante la injusticia, que convoquen a asamblea, a confrontar al pueblo cuando se encuentre en condiciones como esta. Es necesario que el pueblo sea confrontado. Es necesario que la gente sea confrontada por alguien, pero con amor, no con juicio, no con el hacha en la mano para cortar la cabeza, no, sino en el amor de Dios, buscando la dirección de Dios, buscando el someternos a la voluntad de Dios, dirigidos por el consejo y la palabra de Dios, para que entonces como pueblo podamos unificarnos y podamos en los tiempos de crisis, en los tiempos de dificultad, unidos, salir adelante. Hoy día hay muchos hermanos atemorizados. Hay muchos hermanos ansiosos.
deprimidos, que no saben qué hacer, no saben cómo vamos a hacerle frente a esta situación. Bueno, es simple, hermano, es simple. Hay que aprender a depender de Dios, hay que descansar en el Señor. Dios tiene el control. Él es el único que puede librarnos de esta situación. Él es el único. Entonces, yo tengo que aprender a poner mi confianza en Dios. Ahora, mire lo que dice Nehemías, verso 10. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Ahora, Nehemías se pone al frente como un buen líder. Y esto es lo precioso, amados hermanos. Y esto es lo que yo quisiera que cada líder de IBR tenga. Nehemías se pone al frente y dice, yo y toda mi gente, o sea, la gente que ha venido conmigo, todos mis criados, también nosotros hemos prestado a la gente acá. Les hemos dado prestado. Ahora, Nehemías dice, ¿qué les parece si anulamos esa deuda? Quitamos ese gravamen. Que se cancelen las deudas. Que nadie se sienta comprometido a tener que pagar, porque somos un pueblo. Estamos luchando juntos, estamos trabajando juntos para levantar los muros. Pero ¿de qué sirve que levantemos los muros si no le quitamos el pie que el hermano tiene en el cuello del otro? ¿De qué servirán los muros? Él se pone al frente como ejemplo y dice, yo y mis criados todos también hemos prestado. ¿Qué tal si anulamos ese préstamo? No hay más deuda. Eso es el día del jubileo. Entonces, en cierta manera, Nehemías está proclamando en ese momento que se haga un día de jubileo para liberar a todos aquellos que estaban ya fritos, o sea, ya habían perdido todo, ya no tenían cómo salir adelante. Para que recuperaran sus tierras, sus casas, sus viñas, sus posesiones. Ahora, qué precioso. Qué precioso, amados hermanos, cuando en el amor de Dios podemos llegar a una situación como esta y vernos como hermanos y actuar como hermanos. Pero es necesario que dejemos el control a nuestro Dios. Que dejemos que el Señor tome pleno control de nuestras vidas. Que seamos como Nehemías, verdaderos siervos de Dios, sabiendo que es a Dios al que le servimos, pero a Dios le servimos a través del servicio que le damos al pueblo. Porque hoy día hay mucho líder que no está para servirle al pueblo, sino para servirse del pueblo, que el Señor lo reprenda. Se están sirviendo, se están aprovechando, están tomando ventaja. Es más, hay literalmente pastores que se están enriqueciendo de la fe de los hermanos. ¡Qué vergüenza! Pero es la verdad. No lo podemos negar. Es la verdad. Pastores que están más interesados en el diezmo que en el bienestar de los hermanos. Porque claro, del diezmo depende su salario. Pero, ¿qué hacemos? Hermano, aprendamos de Nehemías. Tomemos el ejemplo de Nehemías. Actuemos como Nehemías. Convirtámonos en hombres de oración, mujeres de oración, como lo hacía Nehemías. Consultemos a Dios como lo hacía Nehemías. Pero también levantémonos en los momentos de injusticia. Alcemos nuestra cara en el nombre del Señor. Llamemos, convoquemos al pueblo. Retemos al pueblo, exhortemos al pueblo, animemos al pueblo, pero pongámonos nosotros como ejemplo primero, como lo hizo Nehemías. Ahora, esta situación, lo dije al principio, es la misma que se estaba dando en el tiempo que los judíos fueron entregados en manos de Babilonia. Claro, todo esto es producto del distanciamiento de Dios. Cuando el pueblo se aleja de Dios, es que estas cosas se empiezan a dar. ¿Por qué?
porque el corazón del hombre es engañoso y lo atrae y lo lleva, lo arrastra, mejor dicho, al mal. ¿Usted se acuerda en los tiempos de Noé? Dice que el corazón del hombre todo era inclinado al mal. Ahora, ¿por qué yo le puedo asegurar? Porque Dios mismo les advierte a través de los profetas. Y vamos a leer, por ejemplo, en Miqueas capítulo 3. ¿Okay? Si usted tiene una Biblia, busque en Miqueas. Entonces, vamos a ver ahí que Dios le advierte al pueblo. ¿Y cómo Dios le advierte al pueblo? Bueno, Dios simplemente quiere que el pueblo entienda la condición en la que han caído. Ahora, ¿en qué condición habían caído? Simplemente en una condición deplorable, en una condición desastrosa, en una condición de injusticia, de maldad, de soborno, de mentira, de cohecho, de usura. Entonces todas estas cosas se apoderan de la mente y del corazón del hombre porque se alejan de Dios. Porque el hombre se aparta de Dios y al apartarse de Dios, entonces esto toma fuerza en el corazón del hombre y lo lleva a actuar de esta manera. Miqueas capítulo 3 dijimos en el verso 9. Ahora, otra vez, esto es Dios advirtiendo a los judíos antes de que venga el cautiverio. Vemos que Nehemías está después de los 70 años de cautiverio. Ahora, mire lo que le dice Dios a través del profeta Miqueas en el verso 9. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes, ojo con esto, verso 11, sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová, diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Entonces, Dios les habla en una forma profética, diciéndoles lo que iba a venir a Jerusalén. ¿Por qué? Por causa de la actitud que ellos habían tomado, por haberse alejado de Dios y haber dado lugar a estas cosas. Entonces las consecuencias vienen. Ahora lo interesante es que después del cautiverio, en este momento crucial, en este momento de restauración, en este momento donde las cosas están retomando y están regresando a la normalidad, donde Dios ha dejado por alto el castigo y ahora quiere restaurar, ahora quiere bendecir, ahora quiere traer de nuevo la bendición, el pueblo sigue en la misma condición. Entonces Dios tiene que levantar a hombres como Nehemías para hacerle ver al pueblo que es necesario reconocer la condición de pecado, es necesario reconocer la ausencia de Dios en el corazón del hombre, para entonces poder tomar posesión de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Iglesia, una de las razones por las cuales la iglesia se estanca y no camina y no avanza es por la ausencia de Dios en el corazón de los miembros de la iglesia. Hay gente que se acostumbra y se vuelven religiosos, cristianos tradicionales. Hermano, nosotros tenemos que tener una relación íntima
viva, activa con nuestro Dios. De a diario, no de cada 8 días, no de cada domingo. A diario mi relación personal con el Señor se alimenta a través de la palabra, a través de la oración, a través de la meditación, de la comunión que yo tengo con mi Dios. ¿Vendrán momentos de crisis? Sí, para ti como persona, para tu familia, para todos los de tu casa, para tu pueblo, para tu nación. Sí, vendrán crisis, vendrán momentos difíciles, vendrán momentos de hambruna, sí, pero fiel es el Señor, que si no nos alejamos de Él, Él nos va a sostener. Él nos va a sostener. ¿Cómo? No sabemos. No sabemos. No sabemos cómo, pero Él lo hace. Él es fiel. Bendito sea el Señor. ¿Ok? Hermano, no tenga miedo cuando la crisis azote su vida. No tenga miedo cuando la crisis golpea su puerta. No tenga miedo. Clame al Señor y el Señor le va a responder. Nehemías escuchó el clamor de esta gente, le dolió en el corazón y tomó una acción en el nombre del Señor y el Señor lo respaldó. El Señor respaldó la acción de Nehemías y entonces vemos que cuando él se pone al frente y dice, yo y mis criados vamos a perdonar la deuda a todos los que les hemos prestado, entonces mire cómo responde el pueblo. Verso 11. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos y nada le demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convocó a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto que se había acordado. Claro, los sacerdotes eran los responsables de que las cosas se hicieran como se había acordado. Entonces, el pueblo respondió de acuerdo a la posición que Nehemías tomó, porque Dios respaldó a Nehemías y Dios te va a respaldar a ti siempre y cuando tú te pongas al frente como ejemplo, sujetándote a la voluntad de Dios. Esos son los líderes que necesitamos. Esos son los verdaderos líderes. Esos son los verdaderos siervos que buena falta hacen. No solamente en IBR, en toda la iglesia de Cristo. Necesitamos líderes como Nehemías. Necesitamos hombres y mujeres que se pongan al frente. Que saquen la cara por el pueblo. Pero sobre todo, que busquen el respaldo divino. Entonces, Nehemías recibe la respuesta del pueblo. El pueblo dice, les vamos a perdonar todas las deudas. O sea, se consumó un día de jubileo. Sin proponérselo Nehemías, Dios hace que el pueblo celebre un día de jubileo. ¿Por qué? Porque todas las deudas fueron canceladas. Nadie quedó más endeudado y todo mundo retomó su posesión, todo mundo volvió a empezar. Ahora sí valía la pena que los muros fueran reconstruidos. Ahora sí vale la pena que cerremos las puertas para que no entren los bandidos. Porque ya no hay bandidos entre nosotros. Pero ¿de qué sirve cerrar los muros, cerrar las puertas si tenemos un montón de bandidos adentro? Es lo mismo que pasa en la iglesia. ¿De qué sirve cerrar la puerta? ¿De qué sirve cerrar el muro? Si adentro estamos contaminados, si el mal está adentro. Entonces, liberémonos del mal. Si usted ve cuando Dios le va a hablar a Moisés en el Sinaí, lo primero que Dios le dice es, santifica al pueblo. Santifica al pueblo, porque dentro de 3 días yo voy a descender sobre el monte. Cuando Josué va a cruzar el Jordán y está a punto de entrar a la tierra prometida,
Dios le dice, santifica al pueblo. Santifica al pueblo. Iglesia, necesitamos santificarnos, necesitamos llevar una vida santa, necesitamos apartarnos para Dios. Yo no sé si usted sabe, pero yo sé que la mayoría de la iglesia ya está al tanto de que mi esposa y yo salimos positivos con el virus. Eso es lo que dice el laboratorio, mas sin embargo, usted me puede ver acá, estoy como si nada, bendito sea el Señor. Y no es porque yo sea fuerte o porque yo sea mejor que ustedes, no, es la gracia del Señor. Claro, estamos tratando de mantener la cuarentena simplemente por responsabilidad, por protegerlos a ustedes, para no exponerlos, porque si es verdad que estamos contagiados, no, lo menos que queremos es que usted se contagie. El problema, ¿sabe cuál es, hermano? Es que la gente asocia en su mente coronavirus, muerte. Y ese es el problema. Ahora, no estoy diciendo ni estoy menospreciando. Sí, el virus es mortal. Sí, mucha gente ha muerto. Pero, amados hermanos, nosotros tenemos un Dios que es mucho más grande y poderoso que cualquier virus. Que el mismo Satanás tiembla ante la presencia de nuestro Dios. ¿Por qué estar atemorizados? Dios tiene el poder para guardarte y que no te toque el virus. Pero Dios también tiene el poder para permitir que te toque el virus y sostenerte con el poder de su diestra. Y Dios también tiene la potestad para permitir que ese virus te mate. Él es soberano. Él puede hacer lo que a Él le place. Él es el que te dio la vida y el único que te la puede quitar. Pero lo que necesitamos, iglesia, es una actitud de confianza, de plena confianza en el hecho de que Dios tiene el control. No se deje llevar por lo que dicen las noticias o por lo que dice la gente. Dentro de todo lo que usted va a escuchar o va a ver en los noticieros, quizás ni el 20% es verdad. Usted viva su vida a plenitud, viva cada día como si fuera el último día de su vida, porque con virus o sin virus un día usted se va a morir y el día que usted muera, usted asegure que va a la presencia del Señor. Eso es lo más importante. Eso es lo que tiene peso en la vida de un cristiano. Nehemías nos deja ver, amados hermanos, cuán importante es depender de Dios, cuán importante es buscar el respaldo de Dios. Vamos al verso 11. Nehemías dice, les suplico, les ruego que devuelvan todo lo que han tomado de sus hermanos. Y es más, les pide que les devuelvan, dice, la centésima parte de los intereses. O sea, aún los intereses que les han cobrado, devuélvanlos. Y de esta manera se acaba la usura, se acaba el business de aprovecharse del desvalido. Porque eso es, hermano, cuando tú prestas dinero a interés, es aprovecharse de la necesidad del otro. Si puedes ayudar a un hermano, ayúdale. Ahora, si no puedes, está bien, no te metas en camisas de 11 varas, decía mi papá. Si no puedes, está bien, no puedes. Pero si está en tus manos, hazlo por amor. Y Dios te va a dar la recompensa. Quizás esa persona nunca te pueda pagar, pero Dios te va a pagar, no el doble, sino el triple o más. Así, es de fiel nuestro Dios. Bien, vámonos entonces al verso 12. Dijeron, lo vamos a devolver y no les vamos a demandar nada. Haremos así como tú dices. Y entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a lo acordado. Se quedó establecido, así se va a hacer. Verso 13. Además, sacudí mi vestido y dije, ojo con esto, agarró su vestido y lo sacudió delante del pueblo.
y dice, de esta manera, así como ven que se sacude mi ropa, que así sacuda Dios. Verso 13. De su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpla con esto. Ahora, mire qué interesante, o sea, ya hay un acuerdo, ya lo trajimos ante los sacerdotes, ya quedó establecido, ahora Nehemías les advierte, el que no cumpla, Dios, o sea, no yo, Dios se va a encargar de sacudirlo. Ahora, lo interesante, amados hermanos, es que muchas veces nosotros decimos en la iglesia, sí, vamos a hacerlo, sí, vamos a ir, sí, yo lo hago, sí, yo voy. Y cuando no lo hacemos, Dios nos va a sacudir. Ténganlo por seguro. Entonces dice Nehemías, de esta manera sean sacudidos, ¿ok? Y así sea sacudido y vacío, y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová. Gloria a Dios. O sea, el pueblo en común acuerdo con Nehemías. Esto quiere decir que Dios está respaldando a Nehemías. Luego dice en el verso 14, dice, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, o sea, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Ahora, mire qué interesante, esto me recuerda a Daniel. ¿Se acuerda que Daniel fue llamado a la corte y puesto como uno de los principales, como príncipe de los judíos? Fue escogido él y sus 3 amigos. Y Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey. Ahora, no es que la comida en sí era tóxica, sino lo que Nehemías nos deja ver acá es que él no puede estar comiendo banquete cuando su pueblo está comiendo miseria. No sé si nos estamos entendiendo. O sea, Nehemías deja ver, yo no puedo estar comiendo lo que le corresponde al gobernador porque ahora él es el gobernador de Judá. Entonces dice, en este tiempo que yo estuve, los 12 años que estuve como gobernador, que el rey me puso como gobernador de Judá, dice, no comí, no tomé lo que le correspondía como gobernador, sino que se limitó a la condición del pueblo. Esto es lo que necesitamos en la iglesia. Y entonces dice, 12 años, dice, no, yo, dice, ni mis hermanos comimos el pan de gobernador, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así. ¿A causa de qué? Del temor de Dios. Entonces, los gobernadores anteriores habían oprimido al pueblo. Y dice, a tal grado que los mismos criados, o sea, los mismos sirvientes del gobernador, se enseñoreaban de las personas en el pueblo. ¿Les suena eso familiar? Bueno, en nuestros pueblos latinoamericanos es bien común, ¿no? Es bien común que hasta los criados de los gobernantes se sienten amos y señores de la gente, especialmente de la gente desvalida, de la gente que no tiene una posición social, la gente que no tiene dinero, la gente que no tiene una condición para reclamar sus derechos. Es lamentable, ¿no? Ahora, lo más lamentable es que estas cosas pasen en la iglesia. Y creo que no me voy a cansar de repetirlo, porque eso es lo que nosotros debemos de cuidar. Luego vamos al verso 16. También dice, en la obra de este muro, o sea, en el trabajo que se está haciendo. ¿Está conmigo? Verso 16. También en la obra de este muro, yo restauré mi parte. No sé si en la clase anterior que di hablé de las 3B.
voy, vamos, ve. Que es un lema que usamos en nuestras clases de liderazgo, las 3D. Entonces, Nehemías dice, aún en la reparación del muro, yo también construí o levanté la parte que me correspondía a mí. O sea, no solamente se paró a dar órdenes y a organizar y a distribuir, no, él mismo también metió mano, tomó ladrillos y puso su fuerza a trabajar para la reconstrucción del muro. Y dice, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. O sea, todos estábamos trabajando y no compramos heredad. ¿Por qué? Porque no queríamos despojar a otros. Tenía el dinero, tenía una posición, era el gobernador. Él podía tomar, como hacen muchos alcaldes y muchos gobernadores y muchos presidentes, ¿no? Simplemente dicen, esto me gusta, bueno, venga para acá, venga tu reino, venga tu reino. Y se llenan de propiedades y de bienes que son del pueblo, pero por su posición, por su condición, se aprovechan. ¿Usted se recuerda la viña de Nabot? Cuando el rey se enamora de la viña y le gusta la viña y quiere la viña, y entonces viene donde Nabot le dice, véndemela, lo que pidas yo te lo doy. Y el hombre sencillo, pues era lo único que tenía, y dice, no, lo siento, pero no la vendo. Entonces la mujer, que Señor nos libre de tener una esposa así, le dice, pero pues si tú eres el rey, ¿qué andas pidiendo ni qué andas? Toma posesión, tú eres el rey, Señor. Todo esto está bajo tu dominio. ¿Para qué tienes que andar rogando que te vendan? ¿No? Ve y toma. Y entonces, si usted no ha leído la historia, léala, la viña de Nabot, y entonces termina matándolo y se apodera de la viña. Eso es lo que hacen muchos, lamentablemente. Como dije al principio, cuando estamos en autoridad, algunos usamos la autoridad, otros la mal usamos y otros abusamos. Yo no sé dónde esté usted. Mi consejo es que haga un buen uso de la autoridad que Dios le ha dado. Y Dios lo va a respaldar en todo lo que usted emprenda. Amén. Entonces, añade en el verso 17, además dice 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. O sea, él se encargó de alimentar a toda esta gente. O sea, la gente que llegaba, pero aparte de la gente que llegaba, dice que habían, a ver cuántos, a ver, ¿dónde está? 17... Y los que, dice, a ver, 150. Dice, habían 150 judíos que él los estaba alimentando. Se venían a mi mesa, o sea, comían de su mesa. Se encargó de alimentar a estos 150 personas. Me imagino, habrán sido personas que no tenían cómo conseguir su comida por la crisis que estaba pasando. Aparte, todos los que llegaban de afuera, que iban llegando, los recibía Nehemías. Contrario a los gobernantes anteriores, a los que oprimen al pueblo, que toman ventaja del pueblo, Nehemías se daba al pueblo, se brindaba al pueblo, se prestaba a la necesidad del pueblo. Estaba pendiente de la necesidad de la gente más que de las de él. Y esto es lo que un siervo de Dios es. Nehemías es el mejor ejemplo de un verdadero siervo de Dios. Al final termina el capítulo diciendo Nehemías, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. ¿Usted cree que Dios lo habrá tomado en cuenta? ¿Usted cree que Dios se habrá complacido del trabajo de Nehemías? ¿Usted cree que Dios quedó satisfecho de la obra de Nehemías? Bueno, a juzgar por la respuesta del pueblo, yo diría que Dios estaba más que complacido porque le respaldó. Pero dejemos a Nehemías y ubiquémonos nosotros. ¿Dónde estás tú?
¿Está complacido Dios de tu trabajo? Y cuando digo tu trabajo me refiero a lo que tú estás haciendo en la obra del Señor. ¿Qué estás haciendo en la obra del Señor? ¿Qué te ocupa en la obra del Señor? ¿Qué ministerio tienes en la obra del Señor? ¿Qué liderazgo tienes? Te recuerdo que para ser un líder en la iglesia no necesitas un nombramiento, no necesitas una posición. Lo que necesitas es un corazón dispuesto. Lo que necesitas es decirle, Señor, heme aquí, yo iré. Eso es todo lo que necesitas. Y cuando tú llegues a ese punto, Dios se va a encargar de capacitarte y de enviarte a la tarea que Él considere para ti, según el propósito que tiene contigo. No me resta más que decirte, amado hermano, que Dios es bueno, que su misericordia es para siempre, que Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un propósito con tu vida y con los de tu casa. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Dios quiere usarte de la manera que usó a Nehemías. Dios quiere levantarte como un tremendo siervo de Dios. Ya no diría como un líder, pero sí como un siervo. Para que le sirvas con todo tu corazón, para que le honres y le glorifiques y ya no pierdas el tiempo en las cosas vanas. ¿Estamos viviendo tiempos de crisis? Sí. ¿Estamos viviendo tiempos difíciles? Sí. Pero para la iglesia, amado hermano, lo mejor está por venir. Para la iglesia de Cristo está por llegar el día glorioso cuando la trompeta suene. Y entonces seremos levantados con poder y estaremos con el Señor para siempre. Recibe un abrazo a la distancia. Que Jehová Dios Todopoderoso te guarde y te bendiga. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y te llene de su paz en tu corazón. Un abrazo en el nombre de Jesús. Se les ama. Amén.